¿Recuerdas haber leído en alguna ocasión una definición o más bien declaración de lo que es la honestidad? Una declaración que te impactó y que hasta el día de hoy, bueno, recuerdas en tu mente aquello que leíste. Bueno, voy a compartir contigo una que leí de un autor llamado James E. Faust, como Fausto sin la O. Este autor decía: la honestidad es más que no decir mentiras, es decir la verdad, amar la verdad, vivir la verdad. Bueno, me gustó porque incluye un componente intelectual, tiene un componente emocional cuando dice amar la verdad, y lo más difícil, un componente práctico o conductual cuando dice vivir la verdad. Bueno, vamos a usar esa declaración como punto de partida para luego ilustrarla. Bueno, ¿de qué mejor manera se puede ilustrar la honestidad y otras virtudes que a través de una historia? Pero antes de darte los detalles de la historia, dame el privilegio de saludarte, extenderte una palabra de bienvenida para la continuación de la serie Cuéntame esa historia. Otra vez. ¿Quién la cuenta? Bueno, la leí en un compendio o antología de historias de naturaleza moral de William Bennett. Durante un tiempo, director o secretario del Departamento de Educación en los Estados Unidos, y la obra titulada en inglés The Moral Compass, algo así como La Brújula Moral, publicada por Simon & Schuster en el año de 1995. ¿Y qué nos dice el relato que nos cuenta William Bennett? Bueno, en armonía con nuestros programas anteriores, debería comenzar diciendo: érase una vez, había una vez, un rey conocido como Dionisio el Tirano, Dionisio el Viejo, Dionisio I, rey de Siracusa, Sicilia, quien era, según dice el relato, amante de sí mismo, como pocos lo son. Entre sus virtudes que él creía tener estaba la de componer poemas, y él consideraba que los suyos eran poemas de primera categoría. Cuando los leía en la corte, ya podemos imaginar, sus cortesanos aplaudían profusamente y lo llenaban de halagos. Pero un día él quiso escuchar la opinión de alguien que fuese conocedor del área. Y por supuesto, nadie mejor que Filóxeno. Algunos lo llaman Filoxeno, vamos a decir Filóxeno, el sabio, también conocido como Filóxeno de Citera, una ciudad griega, quien era una autoridad en la materia. Así que Dionisio lo invitó para que escuchara sus poemas. Y dice el relato que Dionisio ese día presentó lo mejor de su repertorio. Como era de esperarse, sus cortesanos prorrumpieron en halagos. Pero la opinión que le interesaba escuchar a Dionisio era no la de sus cortesanos, sino la de Filóxeno. Entonces le preguntó al sabio qué le parecía sus poemas. Y bueno, sin dorar la píldora, Filóxeno expresó que esos poemas no calificaban para ser llamados de esa manera. Y entonces la ira de Dionisio se encendió, y el relato cuenta que lo mandó al calabozo, donde estuvo durante varias semanas. Sus asesores reales aconsejaron al rey que le diera la libertad, porque Filóxeno no era un hombre para estar en el calabozo. Entonces Dionisio accedió a dar la libertad, pero con una condición. Y la condición era que, de nuevo, en una fecha acordada, Filóxeno escuchara sus nuevos poemas y diera su sincera opinión. Y así ocurrió. El día esperado llegó. Dionisio sacó a relucir lo mejor de su repertorio, de sus poemas, y como de costumbre sus cortesanos aplaudieron y lo halagaron, pero ahora él quería escuchar a Filóxeno. Entonces directamente le preguntó: dime, Filóxeno, ¿qué te parecieron mis nuevos poemas? Allí quedó el hombre sabio durante algunos segundos, sentado, pensativo, hasta que se colocó de pie y con un aire de confianza
de seguridad, curiosamente comenzó a avanzar en dirección de los guardias. Y llegando hasta donde estaban ellos, estiró sus brazos en esta posición y les dijo: por favor, llévenme de regreso al calabozo. Wow. Bueno, esa era su opinión. El caso es que ahora las miradas estaban colocadas sobre el rey nuevamente, porque ay, ¿qué le esperaba al pobre Filóxeno? Pero curiosamente, para el asombro de todos los presentes, dice el relato que Dionisio, en lugar de enviarlo de nuevo al calabozo, le concedió la libertad y le dijo a sus guardias que por favor le permitieran al sabio ir en paz, porque un hombre de esa talla moral no pertenecía al calabozo, sino a la vida pública. Bueno, ese día, dice William Bennett al terminar el relato, una vez más triunfó la honestidad. La honestidad triunfa cada vez que tú haces lo correcto. La honestidad triunfa cada vez que entre lo conveniente y lo correcto, tú escoges lo correcto, porque es lo correcto, porque moralmente es lo responsable. ¿Qué aprendemos entonces? Bueno, ya lo he dicho básicamente. Hemos dicho al principio, la persona honesta no solamente no dice mentiras, sino que dice la verdad, ama la verdad y vive la verdad. ¿Por qué razón? Porque la honestidad no es algo que tú tienes o posees. La honestidad es algo que forma parte de ti. Es lo que tú eres. Y cada vez que eres honesto, cada vez que eres una persona íntegra, ¿sabes qué? Esto es lo más importante de lo que he dicho. Glorificas el nombre de Dios, porque si algo dice la Biblia repetidas veces de Dios es que Él es veraz. Ese es uno de sus muchos admirables atributos. Y cada vez que eres una persona honesta, una persona íntegra, también glorificas el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo de sí mismo: soy el camino, la verdad y la vida. Y dicho esto, solo me resta recordarte que si estás enfrentando alguna dificultad, alguna difícil prueba, la enfrentes en el nombre de Dios y con el poder de Dios.